Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva serie de vídeos que encontraréis en el canal de Más Las Viñas, que son unos vídeos un tanto particulares, porque no nos vais a encontrar entre cebollas o patatas, entre ovejas o explicándoos cómo hacer una estufa de inercia térmica, tampoco llorándoos nuestras propias penas que si ha habido una granizada o una helada tardía. El ciclo de charlas que os vamos a presentar es, espero, bastante más profunda, y ahora mismo le estamos llamando Charlando sobre descalabros. Ya veis que es un título un poco particular y del cual todavía no estamos del todo convencidos, así que quizá mientras las grabamos, quizá le acabemos terminando el nombre, pero ahora mismo es un poco lo que nos resuena. Hemos planteado también, ¿no?, algo así como por qué y cómo otros fines del mundo son posibles. Ya fijaros que estamos hablando en plural, ¿eh? Estamos hablando de descalabros, ¿no?, de fines del mundo, no metemos solo uno. Y bueno, explica un poco también, Joan, ¿no?, por qué lo llamamos así. Sí, un poco lo de charlando sobre descalabros también era una manera de hacerles un guiño a los compañeros que han hecho la serie de Sobreviviendo al Descalabro. Es una serie de YouTube que os recomendamos si no conocéis, en la cual hay toda una serie de entrevistas a gente destacada de diferentes ámbitos del mundo científico, pero no solo, sino académico, girando alrededor de aspectos políticos, sociología, etcétera, en el cual entran realmente en profundidad con una serie de entrevistas muy, muy bien hechas, muy claras, a tratar en toda su amplitud y complejidad la situación que tenemos hoy en día, girando al tema del cambio climático, pero también toda la desestructuración social y económica que esto va a generar, culturalmente también todos los cambios que se van a dar, a nivel ya más técnico en aspectos como pueda ser la agricultura o otros. Bueno, en general una serie que está muy bien hecha y que rompe un poco el paradigma este de la inmediatez y de la información superficial y rápida a consumir en 3 minutos, 4 máximo. Y nos sentíamos con la necesidad con Sergi de ofrecer un material que un poco vaya en esa línea, ¿no? Sí, quizá yo creo que vamos a poner especial énfasis, ¿no?, hincapié sobre todo en la parte más agrícola, ¿no?, de la cual quizá tengamos más bagaje, y sobre todo también desde la mirada de la permacultura, ¿no? Yo creo que vamos a ir por ahí. También hablamos a veces de la dificultad que a veces representa tener toda esa multitud de informaciones y irlas analizando de manera independiente. Yo creo que algo también interesante será tener una mirada holística que nos permita, pues, eso, abordarlo de otra manera. Sí, exacto. Las motivaciones giran alrededor de clarificar toda una serie de problemas y de dificultades que nosotros mismos hemos vivido, de estar bañados en una montaña de información que al final resulta muy difícil de descodificar y de separar lo que es el grano de la paja y de tener una visión más o menos clara de conjunto que pueda determinar la toma de decisiones sobre lo que estamos haciendo hoy, que va a ser, en definitiva, lo que va a crear el marco del futuro de mañana. Bueno, pues a mí ya me conocéis, imagino. Para las personas que no, pues yo soy Sergi Caballero, soy una de las personas que más me veréis en este canal de YouTube de Más Las Viñas. El canal de YouTube de Más Las Viñas no es un canal típico de permacultura que quiera tener millones de visualizaciones y millones de personas ahí siguiéndonos. Al contrario, creo que es un canal que desde el inicio nos ha servido para hacer una especie de cuaderno de bitácora donde podamos ver el paso de los años, cómo han evolucionado los ecosistemas, bueno, toda esa idea. Y que si sirve para otra gente, pues es fantástico. Pero bueno, no ha sido únicamente la vocación principal. Entonces yo llegué aquí y este es mi 9º año, vamos hacia el 10º, y un poco mi llegada aquí pues se basa sobre todo en 2 premisas. Una por un lado es la crianza en comunidad, es decir, yo quería que mi hijo y mi hija tuvieran varias figuras referentes en su vida. Y por otro lado, la regeneración bajo una mirada holística, la regeneración de los suelos. Así que cogimos una finca de 25 hectáreas, muy degradada, con unos suelos compactados, llenos de agroquímicos, no tenemos agua a disponibilidad, estamos en la cima de una colina, es decir, podrían ser de las peores tierras que podíamos encontrar por aquí, pero bueno, soy muy privilegiado por estar aquí.
Y entonces hemos hecho pues ese proceso de sobre todo de producir o cubrirnos nuestras propias necesidades de la manera más permacultural que hemos sabido. Y muchas de esas tienen que ver con la producción de alimentos. Entonces, sobre todo, pues producimos fruta, producimos verdura y puntualmente miel, y también lo que es la proteína animal. Es decir, utilizamos los animales no solo para proveernos de comida, sino sobre todo para regenerar los ecosistemas. Y eso quiere decir pues que hacemos cordero, hacemos pollo, huevos y puntualmente cerdo, y en el pasado incluso tuvimos un pequeño rebaño de cabras, donde también con Alberto pues hacía quesos y leche de cabra. Todo eso lo hemos hecho desde el inicio, ¿no? Que decía, con esa mirada holística y más desde la vertiente comunitaria permacultural, y eso a mí me ha llevado pues a un proceso de estar muchos años como más trabajando mirando al suelo, más dedicándome a las plantas antes que a otros temas más sociales e incluso de construcción, que he participado porque evidentemente no es mi fuerte. Y como darme cuenta que con el paso de los años y al ir cogiendo quizá un poco más de experiencia, pues eso, me doy cuenta al levantar la mirada que van pasando muchas personas por las viñas, más de las que me hubiera pensado. También ha sido una sorpresa ver que la permacultura iba cogiendo cada vez más popularidad o era una herramienta que la gente a la que quería acceder. Y ha pasado mucha gente por aquí y he visto que necesitamos pues proponer modelos que puedan inspirar. Estos modelos que inspiran, como creo que es el de las viñas, tiene una parte de éxito que ha funcionado y hay cosas de las cuales yo particularmente me siento muy feliz y privilegiado, pero otras cosas no tanto, ¿no? Tenemos también un montón de incoherencias, hay cosas que no han acabado de funcionar a nivel social, también a nivel agrícola, bueno, hay muchas cosas. Bueno, pues es un poco el resumen de quién soy yo. Y ahora pues nada, pasarte la palabra a Joan, que te puedas presentar para aquellas personas que todavía no lo conozcáis. Bueno, de hecho, si la gente que ya está acostumbrada a seguir este canal, seguramente en algún momento mi canal habrá visto en algún lado, porque ya hemos hecho varias cooperaciones alrededor de cursos de permacultura o de pequeñas intervenciones girando particularmente con el aspecto agrícola, porque es así como nos conocimos Sergi y yo. Ambos somos apasionados del tema de la permacultura y curiosamente nuestros recorridos han tenido muchas similitudes. De hecho, yo estoy instalado también desde hace el mismo tiempo, pusimos el mismo año, ahora unos 10 años. Lo único que yo estoy en el sur de Francia, al sur de Toulouse, y también en un marco incluso topográfico, podríamos decir, muy similar, ¿no? Nuestra finca es más pequeña, tiene 5 hectáreas, pero también está en la misma disposición de una colina, sin agua, con unas dificultades de suelos degradados, etcétera, etcétera. Pues nosotros igual empezamos también dentro de un marco de proyecto de lugar, creación de vida. Lo de la parte comunitaria vino y ha sido algo que ha formado parte de una parte de vida del proyecto. Hoy en día no nos definimos tanto como comunidad, todo y que vivimos varios adultos y niños dentro del espacio. Nos definimos más como productores de fruta y de verdura, y también tenemos una parte, como es el caso de las viñas, de obertura del proyecto, con partes dedicadas a la formación en aspectos puramente técnicos, girando alrededor de la permacultura y concretamente su rama más agrícola o de construcción, porque también, lógicamente, por la similitud que os decía, ambos cogimos espacios donde las viviendas o los espacios habitables pues no estaban en condiciones, nos pasó muchos años haciendo obras. Y todavía, algunos seguimos. Y todavía lo que nos queda. Entonces, hemos estado, han sido unos años muy intensos, han sido unos años de recrear, de intentar materializar esas utopías y pasarlas a cosas posibles y ver los límites y contrastar entre sueño y realidad, entre alcanzable e inalcanzable, porque no depende solo de tu marco más individual o grupal, sino es algo más social. Y poco a poco, y viendo cómo están evolucionando las cosas en los últimos años y viendo que de más en más ciertas cosas que veníamos diciendo, que nosotros mismos somos productos de todas esas voces de alerta que hace muchos años ya se levantaron, ¿no? Con la causa ecológica, con la causa climática, etcétera, etcétera, pues ahora empiezan cada vez a ser como más vox populi, ¿no?
Y hemos encontrado un poco la necesidad de crear un espacio para como recopilar todas esos cuestionamientos, esas pequeñas conversaciones de sobremesa con los voluntarios que pasan por casa o con nuestras familias mismo o con la gente de las formaciones que vienen, ¿no? Que vienen a hacer como un diagnóstico, ¿no? Diría, de lo que se está gestando en los últimos años a nivel social, ¿no? Este cambio que quiere arrancar pero no acaba de cuajar, con una cantidad de información muy grande, muchas veces contradictoria. Algunas veces también difícil de coger ¿no? o de relacionar con una mirada así. Total, que nos hemos metido en el embolado. Por eso estamos aquí. Y un poco ahora pues os vamos a hablar de por qué vamos a empezar este ciclo de charlas. Exacto, porque hemos decidido bloquearnos una parte del tiempo en una época del año que no siempre es fácil porque estamos ya bastante sobrecargados. Estamos en marzo y la que nos viene ya, ¿sí? Exacto, pero bueno, nos hemos dicho, lo hacemos ahora o ya no nos vamos a liar la temporada y ya no vamos a sacar el momento. Entonces, y también un poco eso, ¿no? Buscando el por qué, realmente por qué bloquear este tiempo que nos estáis dedicando, por qué bloquear toda esta cantidad de energía que este vídeo, que os lo descarguéis y lo miréis, va a suponer. Realmente tenemos que crear algo que valga la pena, si no, ¿para qué hacerlo? Entonces, pues había toda una serie de motivaciones que os las vamos a exponer para intentar explicar, ¿no? Por qué bloquear estos minutos. Pues bueno, contaros un poco cuáles han sido esas motivaciones que tras muchas horas de discusiones alrededor del fuego y muchas horas robadas de sueño, hemos acabado diciendo, vale la pena, podemos intentar aportar algo nuevo, diferente de lo que ya hay a mansalva circulando por la red. Queríamos simplemente añadir un poco, la primera razón sería añadir un punto de vista desde gente que ya hace años que hemos optado por ciertas de los cambios que ahora se están intentando promover más a escala masiva, ¿no? Toda una serie de opciones que en nuestro día las vivimos con mucha dificultad porque suponían una radicalidad o una ruptura muy importante con la inercia de nuestro grupo generacional o de nuestra sociedad, por decirlo de alguna manera. Y contar un poco y participar de ese esfuerzo pedagógico inmenso que se está ya gestando desde muchos actores de la sociedad, del mundo académico, de los movimientos sociales, para que todo esto vaya llegando como al gran público, ¿no? Pues nos veíamos legítimos desde esos 10 años o más de experiencia de vida en proyectos raros, alternativos, de contaros un poco, como decía Sergi, nuestros logros y nuestros fracasos o las barreras que al principio no se pueden tal vez diagnosticar fácilmente y que tarde o temprano os vais a encontrar o nos vamos a encontrar como sociedad. Sí, yo también aquí añadiría a mí personalmente a veces pues puedo encontrar ciertos materiales quizá muy académicos y de los que me siento con cierta dificultad para intentar tener una mirada inmediata de lo que significa ese estudio o esa premisa concreta a gran escala, ¿no? Es como que tengo que digerirlo, tengo que empezar a relacionarlo y sobre todo unirlo a otras disciplinas, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos es pues eso, ¿no? O sea, empieza un tema y vamos entretejiendo otros, hablando, sobre todo, pues bueno, no sé, el tema de la energía, ¿no? La energía más primaria, que es el sol y la fotosíntesis, o sea, partiendo de eso, ¿no? Cómo ir deshilachando todo el ovillo. Sí, yo también creo, ¿no? El hecho de que los dos proyectos, aquí somos dos personas representantes de estos proyectos, pero hay más gente detrás, y que la gente a lo mejor le pueda llamar la atención, ¿no? Ostras, pues yo qué sé, ¿qué melocotones están produciendo? Que cómo se está regenerando el suelo, ¿no? Con las ovejas o con las huertas sin labrar, ¿no? Y vemos ahí el humus, ¿no? Esas argamasas, ¿no? De suelo, ¿no? Con todas las lombrices, toda la microfauna ahí trabajando. Pero eso no, para mí no es por lo menos el objetivo de por qué hacemos esto, ¿no? Y entonces la idea de este ciclo es explicaros por qué estamos haciendo eso, por qué cultivamos nuestra comida, por qué, como decía Joan, hemos querido renunciar en positivo a algunas de las cosas que creíamos que era importante.
Porque para mí es donde hay el sentido, ¿no? Para mí lo importante no es hacer una huerta, sino por qué estamos haciendo la huerta y qué sentido político tiene hacer esas huertas, ¿no? Exacto, también como otro de los motivadores que nos han llevado a esto sería ayudar a plantear las preguntas adecuadas, ¿no? Muchas veces lo que vemos en los debates es que hay una gran dispersión de ideas, hay una gran polemización alrededor de cosas que están mal planteadas desde el principio. La pregunta no se ha formulado bien y por lo tanto todo el debate que se genera alrededor de ello pues no es muy productivo ni va a dar grandes frutos, ¿no? Esas preguntas, ¿cuáles pueden llegar a ser? ¿Cuáles pistas os podemos dar por nuestra experiencia personal para plantear las buenas preguntas, sobre todo que sirven para desmentir un discurso mayoritario que se está empezando a transmitir desde los medios de comunicación y para el cual en los siguientes años preveemos y vemos ya que se va a ir avanzando en esa línea porque hay muchos intereses económicos, comerciales y políticos que se están poniendo a su disposición. Y cómo poder articular toda una serie de maneras de reflexionar, manera de entrar en profundidad en los detalles, de no quedarse con respuestas cortas y simples, porque este problema en el cual estamos inmersos como sociedad alrededor de cosas que tocaremos más en profundidad, como lo de la crisis climática o el tema de la crisis energética que ahora está en boga, ya vienen de muy tarde, de hace mucho, ¿no? Fueron uno de los motores que a nosotros, como decía Sergi, ¿no? La raíz de la motivación de acabar queriendo producir nuestros tomates, de regenerar los ecosistemas, de participar de alguna manera a dejar algo mejor para nuestros hijos, para las generaciones futuras. La caldera, el combustible viene del entendimiento de la gran problemática que estamos viviendo a escala planetaria en muchos aspectos y que pone en gran dificultad la continuación de nuestro modelo civilizacional. Sí, incluso hasta ahí. También añadiría que el hecho de que Joan esté recibiendo esa más información en el contexto de Francia, yo en Cataluña, y que podamos intercambiar, y Joan viene a Cataluña y yo, ¿no?, puedo ir a Francia, entender también que ya incluso, ¿no?, en unos países separados por los Pirineos, ya el relato ya es distinto, ¿no? Y dentro de ese relato, el relato mayoritario, pero hay muchos otros relatos. Así que yo creo que también es interesante tener distintos puntos de vista para seguir este ciclo de charlas. Y también una de las últimas motivaciones que nos ha llevado a plantearnos este grupo de módulo de conferencia online vendría a ser la creación de escenarios futuro ecorrealistas, hemos querido llamar a esta motivación, que vendría a ser un poco de tocar las cosas realmente de manera, las proposiciones, las pistas de acción de manera muy concreta y no quedarnos simplemente en unas 4 rápido pinceladas al final de la conferencia después de haber hecho una gran dedicación de tiempo a la hora de diagnosticar y de explicar las problemáticas y luego ya solo hacer un pequeño apunte de 5 minutos finales sobre soluciones y propuestas de cambio. Nos gustaría invertir esas proporciones en la medida de lo posible casi y poderle dedicar mucha atención a las soluciones a diferentes escalas de acción, la escala individual, la escala más grupal que hemos querido llamar y la escala más social, ¿no? Normalmente una de las cosas que a nuestro punto de vista vemos que pecan a algunos de los grandes actores que están participando en la creación de toda esta difusión pedagógica que es muy importante que se haga, es que el tema en sí es tan complejo de analizarlo y de diagnosticarlo y de ratificarlo con datos y estudios, etcétera, etcétera, que al final queda muy poco tiempo para las propuestas de cambio real que pueden llevarnos a girar esa situación problemática y muchas de ellas no son muy empoderadoras para la gente. Los vemos y al final la sensación que queda es que todo va a pasar por soluciones de carácter político, por soluciones de carácter cambios de la esfera macroeconómica, del funcionamiento de las empresas, etcétera, 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 ¿no? Y nosotros querríamos poner sobre la mesa que hay mucho margen de acción, que todas esas 3 esferas se retroalimentan entre ellas y que no podemos pedir que haya, por ejemplo, cambios sociales cuando la sociedad no está demandando ni está deseando esos cambios. Que tiene que haber toda la creación de un ideario, de unas creencias, de unos valores diferentes y esos valores como
compañero cita a menudo en sus exposiciones, Luis González Reyes, los valores no cambian así y luego cambiamos nuestras acciones, ¿no? Después de estar ahí reflexionando sobre los valores y las creencias que tendríamos que tener, y luego cambiar las acciones, sino que es totalmente lo contrario y estamos totalmente de acuerdo con él y lo hemos vivido en carne propia. Muchas de las cosas que hemos acabado cambiando se hacen porque la situación y tu acción cotidiana al final te llevan a asumirlo como algo normal, ¿no? Y esa es la idea que queríamos transmitir especialmente. Sí, y añadir pues también el hecho de que bueno, vamos a estar nosotros dos delante de la cámara, pero que os animamos a que podáis escribir y comentar todo lo que queráis sobre este ciclo, que no es un ciclo cerrado. Vamos a dedicarle tiempo tanto aquí en Las Viñas como en Calao para grabar con semanas de diferencia, y así que vamos a intentar adaptarnos a vuestras reflexiones. Yo creo que eso es importante también, ¿no? Que haya un debate rico y que sea, bueno, reflexivo, crítico, y entonces pues de alguna manera pediros ese feedback vuestro, ¿no? De decir qué os está pareciendo, en qué queréis que profundicemos más, en qué menos. Intentaremos adaptarnos en la medida de lo posible. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia y vamos a remontarnos al año 1972, donde el Club de Roma, que es un grupo de personas muy influyentes, poderosas, que tienen, pues eso, ¿no?, todos sus tentáculos metidos en el capitalismo, le encargan al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, un informe sobre la evolución del mundo, ¿no? Entonces, el matrimonio Meadows, donde Ana Meadows era pues la encargada de las teorías de sistemas, es capaz de empezar a parametrizar y reducir muchos de los parámetros que se estaban dando como consecuencia del capitalismo y del crecimiento exponencial que había debido a la disponibilidad energética, y publican un libro que se llama Los límites del crecimiento. En ese libro, todas las simulaciones que hacen mediante ordenadores y temas matemáticos acaban diciendo que a partir de los años 20 empieza a haber una contractura brutal del sistema extractivista. ¿Sí? Entonces, fijaros, hace más de 50 años se escribe este libro, todos los gobiernos, toda la gente con cierto capital lo conoce porque es un referente de lo que va a suceder, y advierte claramente en el colapso de los ecosistemas, el colapso de la energía y de los recursos per cápita. Así que son tres temas que quizá han empezado a llegar más a lo grande debido, ¿no?, quizá al COVID, ahora se habla mucho de la guerra de Ucrania y Rusia, pero no vienen de ahí, la raíz no está allí, eso es otro tema. Entonces, ¿cómo vamos a empezar con todo esto? Joan, ¿qué dirías ahora? Un poco, a mí lo que me gustaría hacer el paralelismo es, hablando con Sergi, intentamos traducir todas estas cosas que a veces son de un lenguaje técnico, científico, que ambos venimos un poco de ese bagaje y podemos descodificar ciertos textos, ciertos libros, informes, pero entendemos que no son para nada accesibles para el grueso de la población porque manejan toda una serie de semántica y de conceptos que no son muy fáciles. Entonces, vamos a intentar traducir todo esto como en un lenguaje muy mundano, muy de casa, en el que todo podemos entender. Para hacer esto hemos pensado en trabajar con la metáfora de un polideportivo, ¿no? Un polideportivo, muchos de los municipios, el vuestro seguro que tienen una disposición, ¿no? Pues es un espacio que se presta a realizar toda una serie de actividades extremadamente amplia. Tú puedes crear desde una liga de fútbol sala, el campeonato de baloncesto de los niños de secundaria o clases de sevillanas, da igual. Tienes un espacio que tiene una serie de condiciones, de metros cuadrados, de disponibilidad de, yo qué sé, calefacción, iluminación, potencia contratada eléctrica para hacer funcionar determinadas cosas o no. Altavoces, ¿no?, colchonetas. Exacto, toda una serie de materiales a disposición y toda una serie de energías para hacer funcionar ese espacio, pero dentro de unos límites. Ese polideportivo de tu pueblo de 4.000 habitantes, pues está dimensionado para hacer una serie de cosas, pero no puedes hacer toda una serie de ellas. Aunque el margen de cosas que te dé para hacer sea muy amplio, tú no podrás realizar una competición a escala mundial tipo la Champions League en el polideportivo de tu pueblo.
Pues vamos a intentar seguir con esta metáfora y a lo largo de este ciclo de conferencias veréis que la vamos a sacar a flote varias veces para hablar de la situación en la que nos encontramos, que viene a ser esta. El polideportivo en el cual el ser humano hemos estado desarrollando todas nuestras actividades, y cuando digo actividades quiero que lo veáis como con una lectura muy amplia, todo lo que la humanidad ha ido generando de civilizaciones, de guerras, de conquistas, de invenciones, todo ello a lo largo de nuestra historia se ha estado realizando dentro del marco físico de un planeta que tenía toda una serie de recursos muy abundantes, por decirlo claramente, ¿no? Y que toda una serie de reservas energéticas y de materiales que con los avances tecnológicos pues se han podido pasar a ser cosas utilizables, ¿no? El uso del carbón o del petróleo es muy antiguo, ¿no? Hay datos ya que indican que los chinos, por ejemplo, lo habían utilizado puntualmente para iluminación, el tema del petróleo o el gas, o han podido utilizarse también para usos medicinales, el petróleo particularmente, pero con el avance de la técnica, con el avance de la ciencia, se han ido ampliando el número de usos y por lo tanto tener más recursos a disponibilidad. Particularmente nos vamos a centrar mucho en esto porque era lo que el informe comentaba Sergi, decía, ¿no? El uso de esos combustibles fósiles que nos han permitido ampliar enormemente los límites de nuestro polideportivo, para seguir con la metáfora. De golpe y porrazo nos hemos encontrado con la sensación del no limit. Podíamos hacer lo que quisiéramos porque esa cancha que no nos servía ya la podíamos ampliar todo lo que hiciera falta, que no teníamos potencia eléctrica suficiente para hacer funcionar toda la noche para hacer el mundial de fútbol sala 24 horas non-stop, pues ahora sí que lo podíamos hacer. Que no podíamos tener suficientemente red de transporte para hacer venir a toda la gente al evento, pues ahora con este acceso a toda esa fuente de materiales de energía sí que lo podíamos hacer. Bueno, ahora me venía a la cabeza realmente el último mundial de fútbol, ¿no? Donde en una parte del mundo donde hay unas temperaturas altísimas, incluso había el lujo de tener aire acondicionado en espacios abiertos, ¿no? Donde se iban todos esos gases, todo el mundo, ¿no? Se trasladó allí, bueno, toda la gente aficionada, ¿no? Se fue allí. Esas cosas un poco irreales, ¿no? Que a mí particularmente me revientan un poco la cabeza, en plan, ¿por qué hacemos esto, no? Bueno, es que podemos, ¿sí? O sea, podemos, porque tenemos todavía a disposición muchísima energía. Pues venga, tenemos ese polideportivo en el cual, por ejemplo, hemos decidido meter un castillo hinchable y donde pues entraba la comida para que todo el mundo pudiera consumir, donde teníamos cierta música de ambiente, que se nos pinchaba el castillo, no hay problema, vamos a traer otro, lo vamos a comprar. Hacía mucho frío, encendíamos la calefacción, estábamos todos bien. ¿Que hacía mucho calor? Aire acondicionado. Estábamos a cubierto, no llovía, teníamos ciertas protecciones. Pero es que ahora empiezan a pasar ciertas cosas. Ahora puede ser que se empieza a pinchar el castillo y quizá ya no hay tantos materiales para hacer los plásticos para el castillo. Quizá la comida que entra, quizá empieza a no haber para todas. Es que hasta incluso ahora puede ser que se rompe la calefacción o el aire acondicionado y no podemos arreglarlo. Es decir, estamos no iba a decir un momento, pero en realidad es mucho más, o sea, no es un momento puntual, pero estamos en ese momento donde empiezan a fallar los castillos y puede pasar varias cosas, ¿no? Puede que haya alguien que diga, insista en, no, es que tenemos que tener este castillo, tenemos que arreglarlo como sea, y si el castillo solo se ha roto una parte, vamos a trabajar solo en una y vamos a ser solo unas cuantas personas que vamos a poder saltar en este castillo. Lo mismo pueda pasar con la comida. Habrá voces que dirán, la comida que hay la vamos a repartir entre todas. Otras voces dirán, no, aquellos que lleven más dinero en la cartera serán las personas que puedan pagar esa comida, ¿no? Un poco así, jugando, parafraseando, pero Joan, explícalo un poco más, no es más fácil. Vemos lo que comenta Sergi, ¿no? De que, claro, en una situación de abundancia no hay problemas, no hay grandes debates de reflexión sobre cómo se tiene que hacer ese reparto. No es la típica metáfora esta que mucho habréis oído, ¿no? La idea del pastel.
en tanto que el pastel va creciendo proporcionalmente. A mí siempre me toca más de lo que me tocaba antes de mi parte, aunque la parte del vecino sea más grande, la suya también crece, pero la mía también crece, con lo cual eso lubrifica mucho todo lo que puede haber de conflicto social alrededor de ese racionamiento o repartición de un bien que no es limitado y que por lo tanto proporcionalmente siempre puede estar creciendo. Ahora nos quedamos con un escenario de congelación de ese pastel, ya no va a crecer más, con lo cual ahora sí que yo me empiezo a mirar con ojos diferentes el hecho de que haya esa diferencia entre su trozo y el mío. Y es más, lo que todas las pronósticos y que todas las escenarios de futuro están marcando desde muchos estamentos científicos diferentes, es que no solo el pastel no va a crecer, sino que se va a ir haciendo progresivamente más chiquito. Entonces todo eso va a generar todo un descontento social, va a generar toda una serie de tensiones políticas de las cuales ya empezamos a ver las consecuencias. En general va a mover todo, la coctelera va a ser revuelta después de unos bastantes años, como decía Sergi, en la cual hemos estado, sobre todo en la zona donde nosotros vivimos, los países ricos del norte occidentales, hemos vivido una situación de crecimiento exponencial y de calma chicha en muchas de las reivindicaciones tradicionales girando alrededor de la causa social, de la desigualdad social, ligando alrededor de los repartos, etcétera. Sí, bueno, y ante eso pues tenemos que ver qué hacemos con ese pastel, ¿no? O ese castillo hinchable que quizá habrá gente que dirá, oye, pues quizá lo del castillo hinchable no tenía mucho sentido, quizá podemos hacer otras cosas, y va a pasar lo mismo con el pastel, ¿no? Habrá quien diga, tiene que haber pastel para todos y hay que comerlo y tomarlo en ciertas horas determinadas, y quizá hay otras personas que digan, oye, podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Alrededor de todas esas diferentes maneras de verlo es donde queríamos meter el acento, ¿no? Para no polarizar todavía más la situación que tenemos. Entender que esa es la situación, esos son hechos, esos recursos van a ser de menos en menos abundantes, esa energía va a ser de más en más difícil a obtener, pero eso no es determinista. Quiero decir, lo que decidamos hacer en ese nuevo polideportivo todavía está muy abierto. Y es un poco lo que queríamos, la primera idea que queríamos dejar como muy clara y transmitir, ¿no? Entender que todo dependerá de lo que imaginamos, somos capaces de imaginar que podemos hacer con ese marco nuevo que tenemos de juego. Pero los juegos que nos podemos inventar son extremadamente diversos y diferentes y no los podemos juzgar en tanto que opiniones. Hay cabida todavía para muchas opiniones diferentes dentro del marco de juego que determinan esos hechos. Bueno, pues entonces tenemos que decidir qué hacemos con ese pastel, ¿no? Tenemos que decidir si el pastel es para todos, si el pastel es solo para unos, y también con la metáfora del polideportivo, ¿no? Si vamos a seguir jugando a organizar mundiales o podemos hacer otras cosas de otra manera. Una de las cosas que hemos dicho al principio que nos motivaba para hacer esta serie de charlas, llamémosle como queramos, es que durante nuestros años de experiencia dentro del mundo de la pedagogía, girando alrededor de agricultura, permacultura y otros, y estando un poco conectado a lo que se va generando en el debate público, vemos que de más en más se está creando una polarización de diferentes juegos, de diferentes historias que grupos defienden a ultranza de que es como la única opción que puede haber dentro de ese nuevo escenario, ¿no? Y os queríamos hacer como una rápida síntesis de ello, ¿no? Un poco caricaturizando, pero veréis que más o menos resumen bien la situación que tenemos. Bueno, hay un perfil que es claro y que seguro lo podéis, yo creo, identificar en nuestros entornos, que podría ser las personas tecnooptimistas, ¿no? Ese podría ser el primer perfil en el cual yo quizá me pude ver reflejado en cierto momento de mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza un tecnooptimista? En la adolescencia. Bueno, pues el tecnooptimista lo que espera es que, oye, si la tecnología hasta el día de hoy lo soluciona casi todo, gas y a fondo, vamos a invertir
¿En qué? En buscar coches eléctricos cada vez más eficientes, en generar hidrógeno de una manera con menos gasto energético, en poder seguir teniendo nuestras cápsulas de café del futuro que nos permita hacer un café instantáneo, con cápsulas biodegradables, pero con cápsulas al fin y al cabo, ¿no? Es esa visión de que con energía, y que todavía hay muchas posibilidades de que el ser humano pueda trabajar en ciertos ámbitos energéticos y descubrir nuevas fuentes de energía, que ese es un tema bastante delicado que ya hablaremos, pues que esto va a hacer que se solucionen todos los problemas del mundo. Sí, es un poco la idea de no apaguen las luces todavía, señores, la fiesta debe continuar. Es Sí. la idea de que la tecnología y una fe, una mezcla de palabras que muchas veces utilizas un poco antagónica, pero fe en la ciencia, fe en la tecnología, de que se va a encontrar algo, ¿no? Y es una manera también muy fácil para el grueso de la población, que hoy en día está también haciendo un uso de... Todos hacemos un uso de un montón de aparatos, de trastos, de artilugios tecnológicos que no nos depasan nuestra capacidad de entendimiento, pero que están ahí. Y no vemos el límite de eso, ¿no? De, en plan, pues igual que han sacado esto, pues ahora sacarán otra cosa. O incluso mucha gente que ya parte de la idea de que ya lo tienen, eso ya existe, pero hay fuertes intereses económicos para que no se saque, ¿no? Todavía, pero que ya la solución ya está. Absolutamente, ¿no? Bueno, tenemos otro segundo grupo, que serían los biooptimistas. El biooptimismo lo podríamos definir como la idea esta de todo va a continuar, todo puede continuar, pero todo tiene que entrar dentro de una línea de ecocompatibilidad. O sea, señores, no cambien nada de lo que están haciendo, lo único que ahora todo lo que les llegue de su nivel de consumo, que tiene que seguir así, es más, tiene que ir creciendo, porque el modelo económico que tenemos no se pone en duda de crecimiento, todo se puede hacer en una espiral virtuosa de reciclaje infinito, de productos ecológicos, de teniendo todo en cuenta la degradación de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Resumiéndolo mucho, vamos, que se puede salvar el planeta, o se puede salvar, esa expresión ya la analizaremos también y veremos todo lo que hay detrás de ella, pero que se puede salvar el planeta, se puede salvar el clima, sin tocar el PIB, salvando el PIB también. Totalmente. Ese es un poco... A mí esta me parece bastante surrealista, pero bueno, entiendo que hay personas que sí que se sienten atraídas y tienen realmente una fe importante en ese biooptimismo. Yo soy más del siguiente grupo. En ciertos momentos de mi estado emocional y a lo largo del año, creo, Joan, que quizá tú también hemos navegado has todos estado por ahí. Y serían los colapso-optimistas. ¿Qué es un colapso optimista? Bueno, pues yo creo que hay una especie de fe ciega en que un colapso, en una rotura abrupta del sistema capitalista, un desmoronamiento que de alguna manera pudimos casi saborear, ¿no? Durante el COVID, con todo el respeto para toda la gente que falleció, pero el hecho que de repente ya no se podían coger aviones, la gente no se desplazaba, se preservaban como los trabajos esenciales para la vida, ¿no? La velocidad de un mundo muy acelerado se vio bajada enormemente, y muchos pudieron disfrutar de algo que nosotros veníamos reclamando a los cuatro vientos desde hacía décadas, de no corramos tanto, no hace falta tener tantas cosas, no hace falta estar hiperestimulado con mil y un actos de consumo, de ocio, etcétera, etcétera. Que de hecho, a mí una de las frases que me chocaba bastante, ¿no? La cantidad de gente que decía, necesitaba un parón en mi vida, ¿no? Necesitaba... pues a mí esto del confinamiento me ha venido bien para aclararme, para reorientarme, para conectarme conmigo mismo, ¿no? Con lo cual nos está dando pistas de qué tipo de sociedad estamos creando aquí que nos arrolla, ¿no? Lógicamente, lo que nos estáis escuchando no somos ingenuos. Sabemos que esa situación fue extremadamente dura para mucha gente y que no tuvo nada de positivo. Y sobre todo lo que vemos es que, claro, vino desde una imposición, que es una de las cosas que vamos a hablar a lo largo de todo este bloque, de cuál es la diferencia y cómo cambia tanto la lectura que podemos hacer de un hecho, de si nos viene impuesto o si viene por producto de todo un camino personal que hemos hecho, que nos lleva al final a lo mismo, pero no es una imposición, ¿no? Y cómo se percibe de manera tan diferente. En el grupo de colapso optimistas hay también esta idea de que todo esto es tan complejo, todo se ha hecho tan extremadamente imbrincado y tenemos tal
poco poder de cambio a nivel individual y societalmente vemos que la sociedad está tan degradada y que nos cuesta tantísimo ponernos en marcha por una causa común, que para mucha gente lo único que nos puede salvar de ello es que venga el límite, venga impuesto por algo brusco y radical desde el exterior, ¿no? El rollo de la metáfora esta de peli colapsista a la americana, ¿no? Un día, hay un día de... Una fecha. Exacto, una fecha donde hay un hecho que hace que todo esto se va al traste y, curiosamente, dentro del imaginario colapsista, está esta idea de que vamos a sacar lo mejor en esos momentos de crisis y dificultad extrema que nos va a hacer partir sobre unas bases nuevas de solidaridad, amor, fraternidad, respeto, libertad, igualdad. Sí, bueno, y que de hecho hay personas autoras, ¿no? Que como Rebecca Solnit, que ha escrito Esperanza en la Oscuridad, bueno, distintos bibliografía hablando de eso, ¿no? De que en esos momentos ha habido ahí lo mejor. Bueno, vamos a ver si eso es realmente, si pudiera ser algo general o realmente qué pasa ahí detrás. Yo creo que también lo vamos a ir viendo. Y nos faltaría un cuarto grupo. Hay un cuarto grupo que le hemos puesto, así siguiendo con la línea esta de los optimistas. Es la línea relato optimista. Como veis, es una palabra que el relato ya la estamos citando bastante. Más adelante dedicaremos realmente todo un punto a matizarlo, de entender qué es lo que metemos detrás de esa palabra. A veces podemos utilizar la palabra mito, a veces podemos utilizar la palabra relato, la palabra imaginario, la palabra paradigma. De hecho, más o menos en nuestra boca vendrán todos a decir lo mismo. Viene a ser toda esta gente, en la cual también nos incluimos, de que entendemos que todo y que hay hechos irrefutables para entender que ese pastel, que ese polideportivo va a bajar sus prestaciones. Aún así, hay mucho margen de maniobra de ver lo que hacemos colectivamente y cómo cooperamos para acabar jugando todos a qué juego. Dicho de otra manera, lo que quiero decir es que en función de la historia que nos contemos, en función de los imaginarios que creemos, de los sistemas de valores que creemos, tenemos mucho margen de maniobra dentro de ese escenario todavía para crear sociedades que puedan ser más igualitarias, lógicamente más ecológicas, pero también para crear situaciones de sociedades que sean más dominantes, más injustas, más violentas. Y todo eso es posible. No el hecho de que el sistema capitalista esté tocando con los límites biofísicos del planeta no es determinista sobre el hecho de que las sociedades vayan a tener que hacer un retroceso ni hacia mejor ni hacia peor. Todo eso dependerá de lo que nosotros decidamos hacer, de las historias que nos contemos, de las historias de valores, de creencias que contemos a nuestros hijos, de todas las normas del juego que queremos entre todos. Bueno, pues una vez hemos visto estas distintas polarizaciones sociales o cómo cada persona puede ver el futuro más inmediato de su vida o a medio largo plazo, vamos a cerrar este primer bloque donde nos hemos presentado, donde os hemos compartido nuestras motivaciones para poner esa energía en hacer este material. Hemos explicado un poco la metáfora, ¿no? Sobre todo en referencia a que, como decía Joan, ¿no? Hay hechos que no son subjetivos, que son realidades y son las que van a formar los siguientes dos capítulos. Vamos a hablar de unos hechos muy concretos, ¿no? La inestabilidad climática, que tal vez os choque esa palabra, puesto que estamos mucho más acostumbrados al tema de cambio climático o crisis climática. Os explicaremos por qué hemos decidido utilizar esa palabra y no cambio ni crisis. Uh-huh. Y, por ejemplo, en vez de decir también, ¿no?, la emergencia energética o la crisis energética, vamos a hablar de la situación energética. ¿Sí? También nos explicaremos a qué se debe ese cambio, pero creemos que es importante el uso de las palabras que nos lleva. Y luego también vamos a hablar de la disponibilidad de materiales. La disponibilidad de materiales y de recursos. Y esto van a formar los siguientes dos vídeos, donde vamos a estar hablando, eso, repito, sobre hechos, ¿sí? En cosas que no son opinables. Esto va a suceder sí o sí. Esto ya está sucediendo. Sí, y por eso va a incrementar, ¿no? O sea, esto no va a ser. Lo que va a ser también interesante es como en los siguientes vídeos, la segunda parte, digamos, de este ciclo,
donde ahí sí que quizá vamos a explayarnos más, ¿no? En hablar de, pues, de lo que decíamos ahora, ¿no? Todas las diferentes opciones que, tomando en cuenta y partiendo desde un común acuerdo de esos hechos, que esos hechos están ahí, eso es así, es irrefutable, pues todo lo que podemos dar como creatividad a la hora de imaginarnos otras organizaciones sociales posibles y cómo nos damos las herramientas para irlas creando en el cotidiano, entre los cuales, como ya os he dicho, la idea sería meter el hincapié en ello, porque son cosas que nosotros venimos ya experimentando y hasta cierto punto tenemos esa ventaja de ya haber pasado por muchos ensayos, errores, e intentando en la medida de lo posible que se pueda compartir esa experiencia y que no todo el mundo se tenga que pegar los patacazos que nos hemos pegado nosotros. Así que bueno, gracias por compartir este rato aquí y nos vemos ya en el siguiente vídeo.